Hoy empezamos una serie que se llama El costo del discipulado. Es un título un poco extraño, ¿verdad? Porque costo significa que algo vale, algo tiene valor, algo nos cuesta dinero o nos cuesta, ¿verdad? Yo puedo decir que a mí literalmente me cuesta estar en un lugar con demasiado calor, o sea, yo sudo demasiado. Hay mucha gente aquí que sabe, yo puedo estar en un lugar y literalmente me ponen a mover unas sillas y ya estoy sudando. Bueno, unas sillas, dos sillas de aquí para allá y no hay aire acondicionado ni nada y empiezo a sudar. O me bajo del carro, el bulto pesa y a veces termino de hacer ejercicio, voy a nadar, vengo aquí y a veces Rodrigo dice que yo soy idealista porque almorzamos y me traigo el abanico de allá y me lo pongo directo mientras estoy almorzando. Y dice como, ¿qué le pasa? Pues es que tengo el mal el termostato. Entonces, hay cosas, ¿verdad?, que en cierta manera son difíciles para nosotros, nos cuestan o tenemos que pagar. Y entonces, obviamente, es como un título un poco raro, el costo del discipulado. ¿Y por qué el discipulado? Ahorita vamos a hablar un poco de lo que es ser discípulos. Pero antes que todo, no hay nada más feo, de las varas más feas que le pueden pasar a uno es ir a un viaje mal preparado. ¿A alguno le ha pasado? Yo en el primer campa que fui en mi vida, en el 2003, hace bastante, tal vez algunos no hayan ni nacido, de los que están aquí en SOE. En el 2003 fue el primer campa y era en San Gerardo de Dota, en el Cerro de la Muerte, en la cumbre. Y es un lugar fríísimo. De hecho, hace como 3 semanas estuvimos ahí y estaba, en la noche estaba a 11 grados, 12 grados. O sea, si uno va mal preparado, pasa de las peores noches de su vida. Y el primer campa que fui yo, fui mal preparado. Llevaba, según yo, Costa Rica no hace tanto frío jamás. Y me llevé nada más una cobijilla de esas que pone uno encima de la sábana. Y yo era nuevo, entonces me daba demasiada pena hablarle a la gente, decirle que, ¿verdad?, todo el mundo con sleeping, edredones, y yo viendo todo el mundo, ¿verdad?, montando la cama, y yo decía, ahí, con razón, todos estos más traen un montón de maletas, traen de todo, y yo vengo nada más con un bultillo, con mi ropa y la sábana que tengo ahí adentro, ni almohada andaba. Y tras de eso había llovido, entonces me había mojado las medias. La primera noche fue de las noches más, o sea, las peores noches que he tenido en mi vida. O sea, es horrible ir a un lugar donde uno va mal preparado, ¿verdad? Me acuerdo otra vez, un amigo mío tiene una casa en Punta Mala, se llama, es un lugar secreto, como entre Esterillos y Hermosa. Y hay que entrar en unos portones, una finca. El abuelo, cuando tenía hace 50 años, compró ese lugar. Es un lugar chivísima. Y es un lugar como es tan en medio de la nada, la luz es limitada, no hay tanta comodidad, no hay, ¿verdad? Tienen una casita como que habían hecho y siempre había que ir con abanico y repelente, porque nos quedábamos a dormir, surfeábamos todo el fin de semana y se nos olvidó el repelente y se nos olvidó el abanico. Y si hay alguien dulce para los zancudos, o sea, soy yo. Digamos que un zancudo entra aquí, el primero que me pica es a mí. Y fuimos sin abanico y bueno, el abanico ayuda a que refresque, yo sudo demasiado, ya les conté, pero además si hay zancudos los espanta. Entonces no les puedo contar si en Sabeguire la pasé mal, la pasé peor en esta noche. Eran zancudos, entonces me cobijaba para tratar de cubrirme los zancudos y como sudo demasiado, entonces era como un sauna, entonces me tenía que destapar, no dormí, yo oraba, yo le decía, Señor, por favor que amanezca. Y me levanté y obviamente mis compas estaban un toque picados y yo, o sea, la espalda parecía como que me daba varicela. Era de las peores varas que me han pasado, las peores noches. Creo que si no ha sido la peor noche, es de las peores noches que he pasado en mi vida. Nada hay más feo que ir a un lugar mal preparado. ¿A alguien le ha pasado que ha ido a un lugar mal preparado, de los que está aquí? Solo a mí. Creo que a todos, ¿verdad? De alguna manera nos ha pasado algo, que se nos olvida algo, pequeño o grande. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque Jesús en el capítulo, en el pasaje que vamos a leer, vamos a estar en Lucas capítulo 14, Jesús básicamente, había un montón de gente
siguiéndolo, como vimos el fin de semana que estábamos hablando sobre otro pasaje de Juan. Hay un montón de gente siguiendo a Jesús, un montón de gente detrás de Jesús, porque Jesús se había hecho famoso de todas las cosas que había hecho, de las palabras con las que hablaba, de los enfermos que había sanado. Y Jesús, a donde hay tanta gente siguiéndolo, Él se devuelve y da un mensaje, como básicamente para decirles: ustedes que quieren seguirme, quiero que entiendan, ustedes que quieren ser mis discípulos, decirles, hay un costo en seguirme. Ustedes pueden creer en mí, ustedes pueden saber quién soy yo, pero para seguirme, para ser realmente mis discípulos, les va a costar. Y quiero que sepan. Y era como en realidad un filtro para lo que habíamos hablado hace como 2 semanas, ¿verdad? De que los que eran wannabes dejaran de ser wannabes y realmente pensaran y dijeran: pucha, mae, la verdad es que yo no sabía que me conlleva hacer esto. Entonces, no sé si seguirlo. Pero Jesús era demasiado honesto porque quiere que lo sigamos por las razones correctas. Ahora, para antes de leer el pasaje, ¿qué es un discípulo? En la época de Jesús vemos que Jesús llama, ¿verdad? Estuvo orando toda la noche y después llama a ciertas personas. Y el llamado que les hace Jesús es para que sean discípulos, para que me sigan, para que entiendan mis enseñanzas, para que sepan quién soy yo. Y el término discípulo es un aprendiz, es alguien que pasa tiempo con la persona y las enseñanzas de esa persona se vuelven sus enseñanzas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno se pasa de cole y pasa demasiado tiempo con alguien, con el grupo de compas, y después al principio uno llega y dice: ma, estos más sí hablan raro. Y después se topa a los compas de uno del otro cole y le empiezan a decir: mae, ¿por qué hablas tan raro? Y uno ni siquiera se dio cuenta, pero de tanto andar con la gente que tenía alrededor empezó a hacerse parecido a esta persona. Y esto es una característica de ser discípulo. Alguien que es discípulo de Jesús, que sigue a Jesús, pasa tiempo con Jesús, que termina cada vez pareciéndose. Si ustedes me conocieran a mí en el cole, la vida que yo llevaba antes de conocer a Jesús y la vida que empecé a vivir después de que empecé a conocer a Jesús, después de que empecé a pasar tiempo, después de que empecé a atender el llamado de Jesús, se darían cuenta que soy una persona muy diferente. De hecho, yo les cuento a veces a gente las varas que yo hacía antes y me decían: "Ma, vara usted, ma, no lo veo haciendo esas varas, ma, no lo veo jamás, ma, con lo que me estás contando". Pero porque algo pasó en mi vida al ser discípulo de Jesús. Entonces, una de las características de ser discípulo de Jesús es que algo pasa en nuestra vida, algo cambia. Un man que se llama Matt Silk escribió, creo que está ahí, dice: la cruz no fue un espectáculo o acontecimiento simple donde un hombre murió en una forma espantosa, donde Jesús murió en una forma espantosa. Este fue el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Y todos estamos claros, ¿verdad? Todos sabemos, porque hay un antes y un después. Estamos, ¿en qué año? 2017. ¿Por qué 2017? O sea, porque desde el nacimiento de Cristo, o sea, Jesús partió la historia en dos. Fue tan radical, tan importante, el hombre que no era nada importante, un carpintero que nació en un pesebre, fue tan radicalmente sobrenatural e importante este evento en la historia que cambió la humanidad por completo. Dice: es donde Dios encarnado llevó nuestros pecados y murió por nosotros para que pudiéramos ser redimidos. Redimidos es rescatados o que paguen un precio por nosotros y ser libres de las consecuencias de nuestros pecados. Esta simple verdad necesita no solo ser entendida, sino experimentada. Una vez experimentada, debería tener un efecto en usted. Y eso es básicamente lo que vamos a estar hablando en esta serie, ¿verdad? Si venimos aquí y ustedes todos los miércoles no faltan, y no faltan los sábados, y es más, escuchan hasta las charlas en YouTube o en SoundCloud, y escuchan las charlas de Rodrigo,
y van a todo, pero algo no ha pasado en ustedes, creo que no lo han experimentado. Si no ha tenido ningún efecto en ustedes, tal vez no son discípulos todavía. Un amigo decía, que es como si un mae llegara, es como que si yo llegara y llegara tarde a la charla y les diga, mae, sorry, perdón todos que llegué tarde, es que vengo usando un multi y un trailer me pasó por encima, pero ya pasé y la verdad es que me pasaron todas las ruedas, pero no, ya pude llegar y no, perdón que me atrasé un toque. Pero es como todo se quiere, mae. ¿Qué le pasa a Varo, mae? Si un trailer le hubiera pasado por encima, primero que todo no estaría aquí, ¿verdad? O por lo menos tendría las llantas marcadas en la camiseta, pero algo literalmente le hubiera pasado a esta persona. Y este mae decía, y Jesús es mucho más grande que un tráiler. Si Jesús realmente ha pasado por la vida de nosotros, no puede hacer la misma. Y ser un discípulo de Jesús va a convertir a la persona más insignificante, más simple, más, ¿verdad? Posiblemente hecha a un lado del círculo de compas de nosotros o del cole, en alguien que puede transformar el mundo, que puede cambiar el cole, que puede transformar la familia de ustedes. Cuando a los discípulos, yo no sé si ustedes, y esto creo que Jesús lo hizo a propósito, cuando Jesús escogió a los discípulos, Él no se puso a ver en el directorio, ¿verdad?, de la ciudad, ver cuál era el mae que tenía más influencia, o el mae más importante, o el mae más adinerado. Jesús escogió, hay un libro que es chivísima, se llama 12 hombres común y corrientes. Jesús escogió a los pescadores. Los pescadores en esa época no sabían leer, no sabían escribir, no tenían estudios. Lo único que sabían era tirar redes y levantarse de madrugada y saber cómo leer un poquito el océano. Un recaudador de impuestos, los recaudadores de impuestos eran ladrones. Eran personas que nadie escogía, que nadie volvía a ver, todos los aborrecían, los odiaban. Jesús transformó las vidas de ellos y hoy estamos aquí simplemente porque 12 hombres simples, comunes, corrientes, pasaron tiempo con Jesús, se hicieron discípulos y el mundo cambió. Cuando estaban en Hechos capítulo 4 delante del consejo, decía, pero ¿cómo estos hombres sin estudios ni letras dicen estas cosas, hablan estas cosas? Estaban impactados, porque ser discípulo de Jesús va a hacer algo sobrenatural en nuestra vida, tan sobrenatural en nuestra vida, que va a revolucionar, cambiar algo que ustedes no pueden hacer por sus fuerzas. Y decía un mae Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, para que si le quieren poner el nombre así al hijo de ustedes, lo pueden apuntar en notes, Dietrich Bonhoeffer. Dice, we are disciples of Christ. ¿Somos discípulos de Jesús o no somos cristianos del todo? Este mae básicamente decía, hay lo mismo. Gente que dice creer, gente que sigue a Jesús y pasaba en la época de Jesús, conocía de Jesús, escuchaba de Jesús, se maravillaba de Jesús, iba a ver espectadores. Básicamente lo que este mae decía es como los maes que están viendo en el estadio, son espectadores, y los fans que dan todo por el equipo, que pagarían, que sacrificarían, que darían. Esa es la diferencia entre discípulo y no ser discípulo. Mary Jo, ¿cómo traducirías esto? La segunda. Bueno, lo que ahora yo bateando un matico a una gringa, ya más vergüenza me da tratar de traducirlo. Pero lo que yo entiendo, Bonhoeffer dice, when Christ calls a man, he bids him come and die. O sea, lo que
yo entiendo es, y yo me puede corregir si lo digo mal, cuando Jesús nos llama a seguirlo, a ser discípulos, cuando nos llama a ser de verdaderamente discípulos de Él, literalmente es un llamado a venir y morir a nosotros, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Hay que tomar una decisión de seguirlo y básicamente por eso es el título de la charla, ¿verdad? El título de la serie. El costo, hay un costo de ser discípulo, de llegar a ser discípulo. Ahora, vamos al texto que vamos a ver en Lucas capítulo 14. Vamos a leerlo todo, del 14, del 25 al 25 al 35, sí. Dice, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres, ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. Parece raro como que Jesús diga eso, ¿verdad? Debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio si primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente conocimientos antes de quedarte sin dinero. Entonces, todos se reirán de ti y dirán, ahí está este que comenzó el edificio y no pudo terminarlo. Versículo 31. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve para nada, no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Si vemos el texto, el tema principal es discípulo, el discipulado. De hecho, el versículo 26 dice, si quieres ser mi discípulo. Termina, no puedes ser mi discípulo. El 27 dice, no puedes ser mi discípulo. Y el 33 termina, el que quiere convertirse en mi discípulo, ¿verdad? Entonces, en cada rato el texto principal, o sea, lo que nos enseña este pasaje es que el discipulado es, ¿verdad? Lo que nos está hablando el tema principal es el discipulado, el ser discípulo de Jesús. Todos querían seguirlo, todos andaban detrás. Jesús se vuelve y les da el mensaje: si realmente quieren seguirme, hay un costo que tienen que pagar ustedes, hay algo que tienen que, ¿verdad? Umae decía hace 3 semanas, les dije, ¿verdad? Que decía, la salvación es gratis. A Jesús le costó todo. Jesús dio su vida, Jesús se entregó, Jesús le costó todo. La salvación es gratis, pero ser discípulo de Jesús nos va a costar a nosotros todo. Ahora vamos a ver versículo 25 al 26, dice, en una gran multitud seguiría a Jesús, se dio la vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. Y esto parece como demasiado contradictorio, porque Jesús en Lucas 10:27 nos dice, amen a su prójimo como ustedes mismos. En Lucas 6:27 dice, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. En otra parte, Jesús dice, honren a padre y madre. Parece como raro, ¿verdad? Entonces no tiene sentido que Jesús nos diga, amen a sus papás, honrenlos, amen a sus enemigos, oren por ellos, amen a su prójimo como ustedes mismos. O sea, ahí también está hablando de amarnos a nosotros mismos. Como que parece que Jesús perdió un toque, ¿verdad? Se le cruzó un cable y como aborrecer a mi papá, como aborrecer a mi hermano, a mi hermana,
es más, a mí mismo. Un maestro escribía, Leon Morris, escribía algo demasiado chiva explicando esto. Creo que está ahí. Sorry que no los traduce todos, pero todos hablan inglés aquí, casi todos. Igual lo voy a traducir. Dice, Jesús está queriendo decir que el amor del discípulo, que el amor que el discípulo le tiene a él, el amor que el discípulo puede tener a Jesús, debe ser tan grande que los mejores amores que yo tengo aquí en la tierra, que es todos los que está hablando Jesús, mi mamá, mi papá, mis amigos, mi propia vida, dice, va a parecer como si lo aborreciera en comparación. O sea, lo que está diciendo Leon Morris es explicando, Jesús no está contradiciendo todo lo que estaba diciendo antes, de que amemos a nuestro prójimo, oremos por los enemigos, amemos a los enemigos, amémonos a nosotros mismos. Está diciendo que amar a Jesús para un discípulo, amar a Jesús va a ser tan grande, tan importante, tan valioso para mi vida, va a ser el lugar tan número uno en mi vida, que cuando la gente me vea a mí, va a decir, mae, este mae, si yo comparo lo que ama este mae a Jesús con cómo ama a su mamá, a su papá, a su esposa, a sus amigos, a sus hermanos, parece como si los odiara. ¿Tiene sentido lo que estamos viendo? O sea, Jesús está diciendo, si ustedes son mis discípulos, si ustedes quieren seguirme, si quieren ser verdaderamente mis discípulos, entonces deberían de cultivar este amor. Ahora, yo no amo lo que no conozco. Digamos, ahorita tengo una tía que yo creo que todos saben, en el chat escribí, una tía que está en un accidente súper fuerte y nos afecta a nosotros, a mi familia directamente. O sea, mi mamá hoy se sentó conmigo, estaba llorando ¿verdad? Hace 2 años más o menos una tía falleció y mi abuelita tiene 97 años y le afectó muchísimo, todavía llora a veces. Y ahora pensar, ¿verdad?, que va a morir otra hija o que puede morir otra hija, ni siquiera le hemos dicho, porque no sabíamos cómo estaba, no sabíamos la condición, no sabíamos si iba a morir o qué, y no sabíamos cómo decírselo. Mi mamá le afectó un montón, a mí también. Tal vez ustedes escuchen la noticia, escuchen lo que yo escribí y dicen, pucha, qué duro, pero no hay algo tan fuerte como lo vivo yo o mi familia, porque yo conozco a mi tía, porque he pasado tiempo con ella. Y mi tía vive en Estados, hace como 2 meses estaba acá. Ahora, si fuera mi mamá, probablemente no estaría dando la charla. Probablemente estaría en el hospital con ella, acompañándola, orando. Habría un clamor dentro de mí porque he compartido mi vida con mi mamá. Yo no puedo amar a Jesús, yo no puedo experimentar amor hacia Él de una manera por encima de todo si yo no invierto en Jesús. Yo no puedo entender lo que Jesús está diciendo aquí. Yo no puedo entender que Jesús diga que el amor que yo le tengo a Él debe ser tan grande que si lo comparo con los demás amores en la tierra pareciera como si odiara todas las demás cosas. No podría entenderlo nunca si yo no dedico mi vida, mi tiempo. Por eso digo que el discipulado tiene un costo. Por eso es que Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, le va a costar invertir tiempo, le va a costar invertir tiempo con Dios, con Jesús, dándose a otros, dando su corazón, rindiendo cosas. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, rindiendo cosas importantes en mi vida por seguir a Jesús. Jim Elliot, creo que yo les he contado un poco la historia, era misionero, se fue con su esposa con un chiquito, eran 5 misioneros casados con chiquitos pequeños, fueron a compartir el mensaje de Jesús con unos indios de Sudamérica, en el Ecuador, una aldea salvaje
ellos aprendieron el idioma primero para abandonar todo Estados Unidos, su comodidad, su trabajo, su futuro, que su esposa fuera a vivir a la selva, que ellos literalmente toda su comodidad de Estados Unidos, la vida lujosa y cómoda que pueden dejar, renunciar a eso, para ir ahí, a ese lugar donde no hay aire acondicionado, porque era 1949, 50, 51, donde no había aire acondicionado, donde probablemente no había luz, donde habían bichos, zancudos, incómodo. Ellos habían tenido que pasar, ellos posiblemente habían tenido que haber invertido en Jesús tanto, que había sido tan valioso para ellos, tan importante para ellos, que dijeron, lo dejamos todo para que estos conozcan a Jesús. Y básicamente estos maes, y cuando hicieron el día que hicieron contacto con la aldea, aterrizaron después de meses de haber estado tratando de hacer contacto, dejándoles cosas en un avión, tirándoles con paracaídas, señales, mensajes, como tratando de hacer amistad. Y el día que aterrizaron, los aldeanos llegaron con lanzas y los mataron de una vez. No les dieron chance de hablar, de una vez los mataron a los 5. Los 5 dejaron 5 mujeres viudas, 5 chiquitos sin papá o más chiquitos, varios tenían más de un chiquito cada uno. Y la esposa de Jim Elliot pidió que por favor ella quería conocer la aldea en la que vivían los indios que mataron a su esposo. Ella le dijeron, está loca, yo quiero ir, quiero perdonarlos. Ella fue, llevó medicinas, les sanó las heridas, se quedó viviendo con ellos, a pesar de que le dijeron, está loca, no se puede quedar, es demasiado peligroso. Se quedó viviendo con ellos, y el mae que mató a su esposo terminó conociendo a Cristo, y casi toda la aldea se convirtió a Jesús. Alguien que vive eso, yo digo, ama a Jesús por encima de su propia vida, por encima de la vida de su hijo, su esposo. Y digo, wow, esto es ser discípulo de Jesús. Cuando yo leo estas historias, ¿verdad? No voy a usar la mala palabra que dije la vez pasada. Cuando yo leo estas historias digo, mae, yo quiero tener esto. Yo quiero ser así de discípulo de Jesús. Eso es básicamente lo que estaba hablando Jesús. Dice Matthew Henry, esto nos dice que cuando nuestro deber hacia los padres entra en competición con nuestro deber hacia el Señor, hemos de dar al Señor la preferencia. Después versículo 27, 26 dice, ¿verdad? Que no aborrece, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, a su propia vida, de lo contrario no puedes ser mi discípulo. Después 27 dice, además, si no cargas con tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Creo que ya habíamos hablado de qué significaba cargar la cruz, ¿verdad? MacArthur decía, el llamado de Jesús más bien es, si usted supiera que le va a costar su vida seguir a Jesús, ¿todavía usted lo seguiría? El del siglo pasado, 1900 al 2000, lo hemos visto, siglo más sangriento de la historia de la iglesia. Murieron más cristianos por defender su fe, por seguir a Jesús, que todos los demás siglos combinados. Marcelo, ¿se acuerdan el mae que reparte Biblias? Melo, cuando Jesús lo llamó y le puso eso en el corazón de hacer esto, y el papá, la familia de él es muy adinerada de Bolivia, y el papá no es cristiano, y le dijo, cuando él lo llamó, que él iba a ir a la India y quería ser misionero, el papá le dijo, quiero que sepa que usted murió para mí hoy. No me llame, no cuente con apoyo económico para mí, no cuente con nada. Usted murió para mí. Y él tiene una decisión que hacer en ese momento, ¿verdad? O seguir a Jesús, o literalmente dar la espalda y volverse con su papá. Y decidió seguir a Jesús. Y ahora su papá es pastor de una iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Seguir a Jesús no es fácil, nos va a costar. Yo tengo un amigo que me llamó hace
años estaba conociendo a Jesús, siguiendo a Jesús. Ferdi, el mae es surfo, el mae es, o sea, super galán, las viejas se vuelven locas con este mae, y entonces el mae me llamó: mae, Varo, quiero seguir a Jesús, y estoy en esta posición donde esta vieja me está llamando, me está diciendo que está en la playa sola, que vaya, no sé qué, y, ¿verdad? Y estaba en esa lucha con seguir a Jesús, pero el mae tomó la decisión de seguir a Jesús, pero ahí es, en ese momento, donde Jesús nos dice a nosotros: sígueme, ¿verdad? Yo puedo estar aquí y es chivísima, fácil, lo más cómodo, seguir a Jesús. Estoy aquí escuchando una charla y puedo ver ahí cómo comparto con la gente, solo buenas palabras, varas tuanis digo, escucho varas tuanis de otras personas. Y es facilísimo seguir a Jesús. Pero cuando estamos en un lugar donde mis compas están haciendo algo que no tienen que hacer, cuando yo sé que estoy en una fiesta y un montón de gente me está llamando, poniendo presión para hacer, ¿verdad? Tomar, pegarme a la fiesta, o fumar marihuana, o hacer algo, en ese momento es donde Jesús nos dice: sígueme, ¿verdad? Y dice Jesús: si no cargas con tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. No significa que llevamos vidas perfectas. Un discípulo de Jesús, eso estamos hablando ahora los líderes, sabemos que estamos ciegos, necesitados, somos quebrantados. Un día esto me decía alguien del grupo: mae, hay una huila del cole, llegó, empezó a decir, mae, que los de Viña todos son unos hipócritas, los de SOE, no sé qué, y al final el mae se enojó y le dijo una tontera a la vieja. Y yo le dije: no, mae, lo que tienes que haberle dicho es: sí, mae, porque en Viña, en SOE, solo va gente quebrantada, solo va gente necesitada, solo va gente que se da cuenta que están enfermos, que necesitamos a Jesús, que necesitamos un Salvador que nos cambie. No somos perfectos, pero queremos seguir a Jesús en todo lugar donde estemos. Y calculemos el costo. ¿Cuál es el costo? Dice del 33, no, perdón, después del versículo 27, 28 al 32. Dice: sin embargo, no comiences a calcular el costo, pues ¿quién comenzará a construir un edificio si primero calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Entonces, todos se reirán de ti y dirán: aquí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Que dejémoslo ahí hasta el 32. Jesús dice: calculen el costo. Ahora, todo esto que hemos estado hablando suena demasiado duro. Puede sonar como una carga, ¿verdad? Un par de sacos de 50 de concreto que me pongo a los lados, y qué difícil, madre, qué duro seguir a Jesús. Si ustedes lo ven así, quiero decirles: no lo han entendido. Seguir a Jesús, ¿verdad? Por eso cuando Jesús llama y dice en Mateo 11: carguen con mi yugo. Bueno, el yugo es, ustedes han visto los bueyes que usan una vara de madera. Están los dos bueyes y tienen un yugo de lado a lado que es una pieza grande de madera. Dice: carguen con mi yugo. Y Jesús dice algo demasiado clave: que es ligero, que es liviano. El sábado, para contarles, una amiga trabaja en la vara penal ella es defensora penal, es abogada, trabaja en la corte. Y nos contó, nosotros nos reunimos un grupito donde estudiamos un libro y empezamos a ver varas de esto, de discipulado, lo que significa seguir a Jesús. Y yo estoy parte ahí como, ¿verdad?, de los líderes. Entonces
me toca dar el ejemplo a veces en muchas cosas. Y entonces ella tiene este mae indigente que acaba de salir de la cárcel, ella tenía demasiado en su corazón de ir a visitarlo a San José, en la zona roja. Y el sábado, ¿verdad? Me dice, bueno, va a ir. Y no les voy a mentir, lo último que quería hacer en mi vida era ir a San José el sábado a las 3 de la tarde, andar almorzando con Tuti, con Adrián. Después de almorzar con estos maes, estábamos ahí en terrazas y tenía que venir a enseñar el sábado. Y yo decía, mae, qué heavy ir a San José, está lloviendo, a la zona roja, a ir a hablar con un indigente. Y entonces, no, pero señor, vos me llamás a seguirte. Entonces le escribí el mensaje y le dije, sí, yo voy. Entonces yo, sí, que algo le pase, que no vayamos, que llueva y que no tenga muchas ganas. Bueno, estoy siendo honesto y literalmente ya me recogió, íbamos a ir varios, al final todo el mundo se quitó, solo fui yo, ¿verdad? Y ella, y llegamos, nos parqueamos ahí por el Museo de los Niños y yo en el camino iba un poco serio, iba adorando al Señor, cambia mi corazón, o sea, no me dejes quedarme, o sea, con esta vara que pereza, ¿verdad? Quejadera, murmuración mía en mi corazón, de adentro. Fui y uno sale como un toque, uno nunca va a la zona roja, ¿verdad? Entonces empieza a caminar y esta vieja toda fresca, como que si estuviéramos en Avenida Escazú, ¿verdad? Y yo obviamente viendo por todo lado las pintas, los piedreros, todo. Y al final entramos a un hotel a buscarlo, el man no había ido a dormir. Bajamos y lo encontramos en la calle con un montón de piedreros. Y entonces empezamos a hablar y si me acerca un mae, empiezo a hablar con el mae. Al final tuve una conversación increíble. Bueno, para no cansarlos con el cuento, nos tomamos un café con el mae, hablamos, oramos por él y no les puedo decir, o sea, no les voy a mentir. Si ahora ustedes me preguntan, yo hubiera dicho, mae, ahorita, después de haber tenido esa experiencia de seguir a Jesús, nada me hubiera llenado más que ese momento que estuve ahí. Nada me hubiera traído más gozo y satisfacción que lo que hice ahí. Y me hizo darme cuenta de algo, y me ha pasado muchas veces. Seguir a Jesús, a nuestro parecer, a nuestros ojos, a nuestra vista, parece demasiado duro. Pero al hacerle caso y seguirlo es literalmente encontrar la libertad de nuestro corazón, la libertad de nuestra alma. Nada nos va a hacer más llenos y satisfechos cuando seguimos a Jesús, a pesar de que no parezca para nosotros, a pesar de que no tenga sentido. ¿Verdad? Me pasaba, yo les había contado hace años, creo que les había contado, cuando empecé a conocer de Jesús, yo iba a surfear todos los fines de semana. Es más, me ponía de mal humor si no iba a surfear un fin de semana, o un domingo, o un sábado. Y le armaba un berrinche a mi mamá, que no me prestara el carro. Y empecé a conocer de Jesús. Una amiga mía le entró demasiado en el corazón ir a visitar un mae en la cárcel. Entonces era los domingos a las 6 de la mañana en la cárcel de San Sebastián. Había que estar en la cárcel de San Sebastián a las 6 de la mañana. O sea que había que levantarse a las 5 un domingo. Si yo me levantaba un fin de semana temprano era para ir a surfear, para hacer lo que a mí más me gustaba. Pero lo último era ir a la cárcel. Y pasé meses haciendo eso, yendo a la cárcel de San Sebastián, 6 de la mañana, y les puedo decir una cosa, era de las varas que más me costaban, levantarme e ir, pero nada traía más gozo a mi vida salir de ese lugar después de hacer lo que Dios me había mandado a hacer. Esto es como, un mae decía, David Platt, un mae explicaba, decía, es como chiquitos de un huérfano donde solo han comido pasta, de un orfanato, que solo han comido pasta y pasta y pasta y albóndigas, rindiéndolas ahí con un poquito de masa, ricas, ¿verdad? Y para ellos es delicioso. Y usted los saca del orfanato por primera vez en su vida y los lleva a McDonald's. Y los maes agarran una hamburguesa y los maes dicen que se volvían locos, porque esta es una historia que él básicamente contó que le pasó. Los llevaba a McDonald's y los maes se volvían locos. Mae, ¿qué es esta vara? ¿Qué es esta carne tan rica? Y este mae decía, pero esto no es carne. Esto es de lo más horrible, digamos. Tiene buen sabor, pero esto no es carne, ¿verdad?
Y el mae se puso a pensar, estos chiquitos del orfanato nunca han probado lo que es un tibón, un New York steak, nunca han probado lo que es un lomito, nunca han saboreado lo que es una carne jugosa. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Jesús nos llama a nosotros a seguirle, a tomar decisiones radicales, decisiones importantes, y es como, oh, madre, pero si tan solo probáramos lo que Jesús nos está ofreciendo, nos daríamos cuenta que no hay nada mejor. Y entonces querríamos siempre seguir a Jesús, hacer su voluntad, cultivar nuestra relación. ¿Y cuál es el costo? Jesús cuenta esta historia y después termina con esto, que es demasiado duro. Jesús dice, así que el que, ¿verdad? Como que tal vez parece que Jesús tiene un montón de gente que lo está siguiendo y parece que quiere espantar a la gente en vez de que lo siga. Pero Jesús dice, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La palabra es apotasetia. Sonó como una buena palabra, pero no. Es rendir, es abandonar, es renunciar. O sea, Jesús está diciendo, si usted quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar, dejar, rendir todo lo que tiene. Vea lo que escribió este mae con respecto a este pasaje. No lo tengo ahí, pero lo voy a leer. Dice, pienso que hay dos errores comunes que comete la gente cuando lee este pasaje. Dice, y está hablando de un pasaje muy parecido, pero voy a rescatarlo con este, pues básicamente lo mismo. Dice, primero algunos tratan de universalizar las palabras de Jesús y dicen que siempre Jesús ordena a sus seguidores que vendan todo lo que tienen y se lo den a los pobres. Él está hablando del pasaje donde se acerca el joven rico y le dice, ¿qué tengo que hacer, señor maestro, señor rabí? Bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Y entonces él dice, yo ya cumplí todos mis mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo, he cumplido toda la ley. Y entonces Jesús le dice, ok, bueno, entonces ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y serás mi discípulo. Entonces, básicamente, este mae con este pasaje que es parecido a lo que estamos viendo, dice, un error es que la gente dice que todos tienen que vender todo y dárselo a los pobres. Sin embargo, el Nuevo Testamento dice, no apoya esta postura. Incluso algunos de los discípulos que, por cierto, abandonaron mucho para seguir a Cristo, siguieron teniendo una casa, tal vez siguieron con el barco y además muchas varas de sustento material. Entonces es obvio que seguir a Jesús no necesariamente implica la pérdida de nuestra propiedad o de todas las cosas que ustedes tienen. Tal vez ustedes no tienen casa, no tienen carro, pero sí tienen muchas cosas. Dice, esto hace que muchos, ojo esto, quiero que pongamos atención a esto, esto hace que muchos de nosotros lancemos un suspiro de alivio, ¿verdad? Como, mae, qué dicha, mae. Jesús no me está pidiendo que venda todo y se lo dé a los pobres. Jesús no me está pidiendo que renuncie a todo. Dice, como quiera, antes de suspirar demasiado profundamente, debemos ver el otro error de la interpretación de Marcos 10, y es suponer que Jesús nunca les pide a sus seguidores que abandonen todas sus posesiones para seguirlo. Si Marcos 10 nos enseña algo que Jesús algunas veces pide a alguna gente que venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres, esto quiere decir que entonces puede llamarlos a ustedes y a mí, a usted o a mí, y el mae que escribe esto dice, por lo tanto, entonces, este mensaje de vender todo lo que tienen y dárselo a los pobres, dice, va dirigido mayormente a aquellos
que más bien tienen ese alivio en el decir que Jesús no les ha ordenado a todos sus seguidores que vendan sus posesiones. En resumido, porque dice mucho enredo, lo que el maestro está diciendo es, el error es decir no a todo les dice Jesús, porque hay muchos discípulos que tienen posesiones y tienen cosas. Y el otro error es decir a todos. Pero cuando decimos no a todos, los que suspiran, a esos son los que Jesús les dice, tiene que vender todo y dárselo a los pobres, o tiene que abandonar todas las cosas. Un amigo mío, bueno, les voy a contar un ejemplo pequeño mío de esto. Hace, no sé si los he contado, hace un mes y medio, de cuando vine de Corea, compré unas varas y pude venderlas, y mi sueño era tener un parlante Bluetooth Tuanis Chiva. Lástima que no era Philips, no pude hablar con Juanma, pero un parlante Tuanis Bluetooth, waterproof y todo. Y entonces la semana sí llegó mi tía de Estados, de hecho hasta que tuve el accidente llegó de Estados, me lo trajo, yo se lo había mandado a la casa de ella. Y esa vara les pasa a todos, ¿verdad? Cuando tenemos algo nuevo y es algo electrónico, pasamos así como si fuera un juguete nuevo, queremos enseñárselo a todo el mundo, ponerlo en todo lado. Y me acuerdo que estaba la actividad de Sin Fronteras. ¿Se acuerdan que era la actividad Sin Fronteras? De ir allá ¿cómo se llama? A la frontera con Nicaragua, los refugiados, la gente que ha estado de Haití, un montón de gente de Haití, gente de África que está viviendo ahí en pésimas condiciones. Toda la gente de Viña fue, iban a hacer una obra, y entonces tenían que llevar un parlante que no había que conectarlo en ningún lado. Entonces se me vino a mi cabeza mi parlante, pero dije, jamás, ¿cómo voy a prestar mi parlante? O sea, nuevo, man. Y se lo va a prestar a alguien que no sé si lo va a cuidar o no lo va a cuidar. Y Jesús de una vez me puso en mi corazón, ¿acaso ese parlante es suyo? ¿No se da cuenta que usted todo lo que tiene es mío? Yo se lo he dado, es un regalo. Y literalmente en ese momento, cuando me preguntaron y les había dicho que no conocía a nadie que tenía un parlante, les dije, no, sí conozco a alguien. ¿A qué hora se lo voy a dejar? Y yo se lo fui a dejar. Y les voy a decir una vara. Encontré gozo en poder rendir cosas mías, en cosas que tal vez tengo muy aferradas mías. Ahora, esto es un ejemplo demasiado pequeño mío. Cuando Jesús nos llama a nosotros a rendir, es literalmente, ¿qué es aquello en la vida de ustedes que si Jesús les dice, tiene que darme eso, usted diría, no? O por favor no, que Jesús no me pida esto. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Jacó, surfeaba todos los días y acababa de conocer a Jesús, y el Señor me pidió literalmente dejar de surfear tan a menudo y tener mis tiempos con Él antes. Y yo antes de que me pidiera eso, tenía demasiado en mi corazón, mejor Dios no me pida eso nunca. Y literalmente lo que yo quería que no me pidiera es lo que me iba a pedir, y me lo pidió. Y no les puedo explicar, tenía mis tiempos con Dios, y el mejor, o sea, las mañanas con más gozo y los que más disfrutaba del surfing y los que yo creí que se me iban a ir las olas, las mañanas que más disfrutaba eran los tiempos que tenía con Dios y después poder surfear. Tenía libertad porque no estaba atado al surfing, no estaba atado al deporte, y literalmente se lo había entregado a Dios. ¿Qué es, les pregunto a ustedes, aquello que usted está diciendo ahorita? Si Dios me pide algo, que no me pida esto, por favor. Porque le aseguro que si usted está pensando eso es lo que Jesús le está pidiendo ahorita. Mi novia, mi novio, el vicio, un vicio especial, la música, mis amigos. Yo tengo un amigo que amaba el reggae por encima de todas las cosas, Pano, y una vez hizo algo un poco extremista, pero algo que Dios le pidió, de hacer una decisión personal del mae, y quemó todos los CDs de reggae que tenía. Pero tiene algo demasiado significativo, porque Pano, el mae, el reggae se volvió un dios, pero así, no puedo explicarles cuánto. El mae dejó la U, se hizo Bochanti, eran mis compas rastas, cuando yo era rastas, el mae más líder, el que todo el mundo seguía, el que estaba jalando gente, y literalmente se dio cuenta de lo que el reggae espiritualmente estaba haciendo en su vida.
y quemó todos los discos. Agarró un estañón, gasolina, todos los discos los tiró, lo encendió. Pero qué chiva, porque lo que está pasando no es que todo el mundo tiene que llegar a quemar todos los discos de reggae y, ¿verdad? Los de reggaetón algunos, ¿verdad? Tal vez. Obviamente ya nadie usa discos. El punto no es quemar discos, no es rendir música. Es rendir aquello que tiene atrapado mi corazón que está por encima de Jesús. Rendir aquella persona, aquella cosa, aquel hábito en mi vida que me hace renunciar a muchas cosas de Jesús, porque diría, por favor, Señor, no me pidas esto. Entonces vemos, si entendemos el título de la serie de charlas, eso es básicamente lo que vamos a estar viendo. Jesús nos llama a seguirle. Cualquiera puede creer en Jesús. Santiago dice, los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero un demonio no es discípulo de Jesús. Un demonio no sigue a Jesús. Y para seguir a Jesús nos va a incomodar muchas veces. Va a tomar un costo en nuestra vida. Va a tomar sacrificio de algunas cosas, del tiempo de algunas cosas. Vamos a tener que rendir algunas cosas. Vamos a tener que renunciar a algunos hábitos. O decir que no cuando muchas veces queremos decir sí. Y el sí está demasiado dentro de nuestro corazón. Pongámonos de pie.